¿Me confirman, por favor, si se puede ver las diapositivas? Aún no se visualiza, doctor. Tiene la autorización para compartir, doctor. Puede realizar. A ver, sí. Ahora sí, doctor, se visualiza su diapositiva. Excelente. Muy bien. Conforme se les indicó, el tema que vamos a tratar en esta oportunidad está referido básicamente a los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en su modalidad de corrupción de funcionarios, ¿no? Como introducción, debo señalar que estos delitos, dentro de la clasificación, de acuerdo a la naturaleza, tenemos pues básicamente dos delitos, ¿no? Los delitos que se cometen a través del dominio de hecho y los de delitos de infracción de deber. Estos delitos son básicamente estos últimos, ¿no? Delitos de infracción de deber, cuya característica principal es que los sujetos activos básicamente tienen que ostentar ciertas cualidades, ¿no? O atribuciones especiales para ser considerados justamente autores, coautores de este delito, ¿no? Me refiero a los funcionarios o servidores públicos. Lo que fundamenta la represión de estos actos delictivos es básicamente que existen sujetos cualificados que ostentan esas atribuciones especiales que se les ha encomendado por razón de su cargo, ¿no? Y que es aprovechado justamente estas atribuciones para cometer el delito. Estos tipos penales se encuentran pues regulados en el título 18 del capítulo 2 de la sección 4, ¿no? Antes de poder analizar cada tipo penal en concreto, debo manifestar que la definición que maneja el derecho penal del concepto de funcionario y servidor público es mucho más amplio que el derecho administrativo, ¿no? Esto con la finalidad de poder tutelar adecuadamente los bienes jurídicos. Es así que el artículo 425 del Código Penal hace una definición amplia de lo que se entiende un funcionario y servidor público, ¿no? Menciona, por ejemplo, que son funcionarios o servidores públicos los que integran la carrera administrativa, quienes ejercen cargos políticos o de confianza, las personas que son designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades, ¿no? También señala que son funcionarios y servidores públicos todo aquel que mantiene vínculo laboral o contractual con entidades y organismos del Estado, sea cual fuese su régimen laboral específico. Aclaro este último punto. Por ejemplo, en el Ministerio Público tenemos pues trabajadores que están bajo el régimen privado, el decreto legislativo 728. Desde un punto de vista o de la norma administrativa, estos no vendrían a ser ni funcionarios ni servidores públicos, pero para fines del derecho penal sí ostentan esa condición. También tenemos trabajadores CAS, de igual manera, estos vendrían a ser funcionarios y servidores públicos. También tenemos trabajadores que prestan servicios a través de la modalidad de locación y servicios. También para el derecho penal, ellos vendrían a ser funcionarios y servidores públicos. También este artículo 425 nos indica pues que también son funcionarios y servidores públicos los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. También aquellos otros a los que la Constitución y las leyes otorgan tal calidad. Dentro de ellos también tenemos mencionados en forma expresa en este artículo a los miembros del Ejército, a la Policía Nacional. Y sobre todo aquellos funcionarios y servidores públicos que han sido designados, nombrados, pero que aún no asumen función físicamente, también ya pueden ser considerados como funcionarios y servidores públicos, ¿no? Dicho esto, debo mencionar también que en los tipos penales que vamos a ver, los bienes jurídicos básicamente que tutelan los mismos son pues aquellos deberes que nacen del cargo, la función o atribuciones con la consiguiente fidelidad que deben observar los funcionarios y servidores públicos a la misión o la función pública encargada. También podemos mencionar que uno de los bienes jurídicos protegidos por estos tipos penales
viene a ser pues el principio de imparcialidad, ¿no? En el desenvolvimiento de la función pública. Asimismo, tutelar o cautelar, ¿no? Los actos de oficio, ¿no? O la buena práctica en la administración pública y evitar pues la compraventa, ¿no? De actos administrativos en el marco de las funciones que desempeñan los distintos funcionarios y servidores públicos. Debo indicar también que la diferencia que nosotros manejamos entre un funcionario y servidor público es el siguiente. Funcionario público es toda aquella persona que tiene la calidad de representación de una entidad, tiene capacidad de mando, tiene capacidad de formar la voluntad de la administración pública y será servidor público toda aquella persona que no ostente esas características que les acabo de mencionar, es decir, se maneja una definición negativa de lo que es servidor público. Esta diferencia es muy importante, por ejemplo, para el delito de omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales, porque en este delito solo pueden ser considerados los funcionarios públicos, más no así los servidores públicos. En la práctica que hemos tenido, pues se denuncian, por ejemplo, a efectivos policiales por este delito, pero cuando nosotros analizamos sus normas administrativas de gestión, advertimos pues que estos no tienen esa condición, ¿no? Porque tienen la condición subalterna. Para precisar este ejemplo, si nosotros analizamos la estructura orgánica de una comisaría, ¿no? Quienes tendrían la condición de funcionarios y servidores públicos sería, en primer lugar, el comisario, ¿no? Quien dirige todo ese aparato administrativo, y los jefes o representantes de las áreas respectivas, pero no más así los subordinados, ¿no? Esto hay que tenerlo bien en claro. Primero vamos a pasar a analizar el delito de cohecho activo propio, previsto en el artículo 393 del Código Penal, ¿no? Este artículo básicamente nos establece ciertos parámetros para poder interpretar todos los delitos de cohecho, ¿no? Que contiene el Código Penal. Como les mencioné, para este tipo penal, para que sea considerado una persona como sujeto activo, necesariamente tiene que ostentar la condición de funcionario o servidor público. Pero no basta que esta persona ostente la condición de funcionario o servidor público, sino que tiene que tener una relación funcional específica, ¿no? En el acto corruptor que se viene realizando. Es en ese sentido que Salinas Sicha señala que estos delitos no simplemente son especiales, sino especialísimos, porque no basta la condición de funcionario servidor público, pues se requiere acreditar plenamente la relación funcional que este funcionario servidor público tiene en el caso concreto en donde se da los actos de corrupción, ¿no? También debemos remarcar que en todos estos delitos el sujeto pasivo viene a ser el Estado, no en términos genéricos, o la dependencia específica al que pertenece el sujeto activo. Por ejemplo, si nosotros investigamos o imputamos responsabilidad por ese delito a un efectivo policial, la entidad agraviada vendría a ser la Policía Nacional del Perú. Si nosotros imputamos responsabilidad a un servidor público de una determinada municipalidad, ¿no? Será la municipalidad en específica quien vendría a ser el sujeto pasivo de la comisión de este delito. Como les mencioné, para que se configure ese delito, el sujeto activo tiene que realizar o omitir, ¿no? Sus deberes funcionariales propios de su cargo. Y los medios corruptores que se dan en el ámbito de ese delito viene a ser pues el donativo. Donativo que entendemos todo tipo de bien que representa pues un contenido patrimonial, ¿no? Sea dinero por antonomasia, otro tipo de bienes, pueden ser relojes, celulares o cualquier tipo de bien, como reitero, que tenga pues un contenido patrimonial. La promesa pues es un acto, una manifestación de voluntad de una determinada persona en la cual anuncia de que en el futuro, mediato o inmediato, hará la entrega
de un donativo, ¿no? Esta promesa, para ser tal, tiene que ser una que tenga la característica de seria, ¿no? Y sobre todo, ejecutable físicamente. Otro medio corruptor que exige este tipo penal es que también se pueda dar cuando se prometa, ¿no? O se acepta o recibe cualquier otra ventaja o beneficio. Esta cualquier otra ventaja o beneficio es un término abierto, entonces para nosotros poder delimitarla, tenemos que señalar que este vendría a ser cualquier privilegio o beneficio. El artículo 393, en su primer párrafo, define el primer comportamiento delictivo, ¿no? Para que se configure ese delito. Básicamente, señala que se configura el primer párrafo cuando el funcionario servidor público acepta, recibe donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Aceptar es admitir, ¿no? Dar la anuencia, ¿no? De la entrega de un bien o de una promesa. Recibir es captar físicamente este donativo. ¿Y con qué finalidad se realiza este acto? Es justamente para que este funcionario no realice o omita un acto en violación de sus obligaciones. Es decir, acá debemos establecer claramente que la entrega, la recepción o la promesa de este donativo es para que este funcionario servidor público no transgreda sus funciones establecidas. Para ello, nosotros pues cuando realizamos las investigaciones respectivas, tenemos que tener acceso o conocer el contenido de los documentos de gestión administrativa, sea manual de organización y funciones, reglamento de organización y funciones, u otro documento administrativo donde claramente se señale las funciones que tenía el sujeto activo, ¿no? De ello podemos deducir si este acto corruptor era justamente para que esta persona realice u omita la función que le ha sido encomendada por razón de su cargo. También el primer párrafo de este tipo penal nos indica que también se configura cuando el funcionario o servidor público acepta o recibe este donativo promesa a consecuencia de haber faltado a ellas. Es decir, ya el funcionario y servidor público desarrolló este comportamiento transgrediendo sus funciones. Y es como consecuencia de este acto administrativo ilegal, es que recibe, acepta, ¿no? Este donativo o promesa. Para este primer párrafo, ¿no? El tipo penal establece una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Asimismo, una inhabilitación conforme a lo previsto en el inciso 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días. Debemos resaltar que todos los tipos penales, en su mayoría, los que vamos a analizar en esta oportunidad, tienen 3 penas principales, ¿no? Por antonomasia, la pena privativa de libertad, ¿no? Luego le sigue la inhabilitación y los días multa. La inhabilitación, el inciso 1 y 2, está referido básicamente a privarle al funcionario servidor público, ¿no? De la función o cargo que venía ostentando, es decir, lo van a retirar de la administración pública, ¿no? Y el segundo inciso está referido a que esta persona, una vez retirado, no pueda acceder a la administración pública, a laborar a la administración pública durante el tiempo de la inhabilitación. En el segundo párrafo de este tipo penal, ¿no? Establece, ¿no? Como comportamiento delictivo el solicitar, ¿no? En el anterior párrafo hemos señalado que se da una aceptación, una recepción de un donativo de un tercero, del extraneus, ¿no? Quien hace este ofrecimiento, ¿no? De la entrega de este bien. Y bueno, el sujeto activo solo tiene un comportamiento pasivo en las dos modalidades, ¿no? Simplemente acepta o recibe este donativo o esta promesa o este beneficio. En cambio, en el segundo párrafo, acá sí tiene un comportamiento proactivo, podemos mencionar.
¿no? Dado que se requiere que el funcionario servidor público solicite, es decir, él manifieste, él inicia el comportamiento corruptor, ¿no? Sea directa o indirectamente. En este caso, el funcionario servidor público lo puede hacer en forma directa, ¿no? O lo puede hacer a través de una tercera persona, ¿no? Sea un familiar, un amigo u otro funcionario público que no tenga la relación funcional, en este caso en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que solicita en este caso? Nuevamente, hablamos del donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. ¿Pero con qué finalidad? Nuevamente, para que realice o omita un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ello. Resaltamos nuevamente que en este tipo penal, lo que el sujeto activo realiza o omite es transgrediendo sus funciones, ¿no? En este segundo párrafo, al determinarse que es el sujeto activo, el funcionario servidor público, quien tiene la iniciativa, incoa, ¿no? El acto corruptor, la norma establece una pena mayor en este caso. Es así que en este segundo párrafo se indica que la pena que ha de imponerse, nuevamente tenemos penas conjuntas principales, es una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y 365 a 700 días multa, ¿no? También este tipo penal tiene un tercer párrafo, ¿no? En la que establece otro comportamiento delictivo. En este tercer párrafo menciona claramente que se configura cuando el funcionario servidor público condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja. Condicionar está referido básicamente a que el funcionario servidor público manifiesta de que su comportamiento funcionarial está condicionado o esa condición a de que se le entregue pues una dádiva o una promesa o una ventaja. Caso en contrario, él no ejecutará o desarrollará las funciones que le corresponden, ¿no? De acuerdo a sus documentos de gestión administrativa. Para el tema del tercer párrafo, el tipo penal también establece las penas conjuntas, en este caso la pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 10 años, e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 365 a 730 días, ¿no? También tenemos en el artículo 393A el delito de soborno internacional pasivo. Bueno, en el ejercicio de mi cargo, teniendo una competencia en el distrito de Ayacucho, sus 11 provincias, provincia de Chucampa y también en los distritos de Quimbiri y Pichari, ¿no? No, en la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho nunca hemos tramitado un delito de esta naturaleza, ¿no? Pero está establecido así, teniendo en consideración pues los convenios internacionales que ha suscrito el Perú, ¿no? Para poder asumir un compromiso de sancionar este tipo de comportamientos, dado que conforme la Convención de Lucha contra la Corrupción no suscrita en Venezuela, indican pues que los actos de corrupción socavan, atentan contra un Estado democrático de derecho. Entonces el Estado ha visto por conveniente pues sancionar todo este tipo de comportamientos, ¿no? Y este compromiso justamente ha sido pues asumido en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Y es en ello es que el legislador ha tipificado este comportamiento como delito. En este tipo penal, el sujeto activo viene a ser un funcionario servidor público extranjero. En el mes de junio de este año se incorporó al Código Penal el artículo 425A, donde define a la persona que debemos entender como funcionario servidor público. Es así que esta norma nos indica que viene a ser todo aquel que independientemente de la naturaleza del vínculo que mantenga con las entidades u organismos de un Estado extranjero, cuerpos castrenses, policiales o cualquier agencia de seguridad nacional extranjera, empresas o sociedades que estén comprendidas en la actividad empresarial de un Estado extranjero y que en virtud de ello actúen
actúan como miembro, funcionario, designado, nombrado o representante de estos, incluso si su cargo emana de elección popular, ¿no? Precisa también que se incluyen dentro de estos alcances a quienes ejercen estas funciones o roles en los organismos internacionales, ¿no? Entonces tenemos ya delimitado claramente qué entendemos por funcionario o servidor público extranjero. En este tipo penal, ¿no? El sujeto pasivo viene a ser pues el Estado, ¿no? O la dependencia específica al que pertenece el sujeto activo. De igual manera, observamos que el sujeto activo no simplemente tiene que ostentar la condición de funcionario servidor público extranjero, sino que también debe tener una relación funcional específica, es decir, tiene que tener deberes funcionariales oficiales propios de su cargo y abusando de tal condición incurre en este delito. Nuevamente, en este delito observamos que el medio corruptor viene a ser el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio que se pueda ofrecer. En cuanto al comportamiento delictivo, está referido básicamente cuando el funcionario servidor público extranjero acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. En este punto se precisa que es con la finalidad de realizar o omitir un acto en ejercicio de sus funciones oficiales, ¿no? En violación de sus obligaciones, o también las acepta como consecuencia de haber faltado a ellas en la realización de actividades económicas para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida internacionales. La pena que se establece para este tipo penal, de igual manera, tenemos a la pena privativa de libertad, no menor de 5 ni mayor de 8 años. Asimismo, la inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1 y 2 y 8 del artículo 36. En este caso, el inciso 8 está referido pues a la privación de grados, títulos o reconocimientos que haya obtenido una persona o un funcionario servidor público en el ejercicio de su cargo, ¿no? Y también con 365 a 730 días. Luego tenemos en el artículo 394 el delito de cohecho pasivo impropio, ¿no? El artículo 393 estaba referido al propio, en este caso el impropio, ¿no? Ya debo resaltar que en el delito de cohecho pasivo propio, lo que resalta es que el funcionario o servidor público acepta, recibe, solicita o condiciona su comportamiento para transgredir las funciones propias de su cargo. En este delito de cohecho pasivo y propio, no. Al contrario, justamente se le da o se le ofrece o recibe este medio corruptor para que cumpla su función, ¿no? Ese es el clásico ejemplo en cuales los funcionarios y servidores públicos, para que, entre comillas, agilizar algún trámite administrativo o hacerle más expedito la obtención de alguna licencia o algo que al administrado por derecho le corresponde que le otorgue una determinada entidad dentro del marco de su competencia, no le requieren este dinero, ¿no? Dicho esto, mencionamos que también este delito de cohecho pasivo impropio, el sujeto activo viene a ser el funcionario servidor público, ¿no? Y el sujeto pasivo también viene a ser el estado de dependencia específica al que pertenece al sujeto activo. Como también manifesté en el primer delito, para este caso también se requiere que el sujeto activo, funcionario servidor público, tenga una relación funcional, ¿no? De cumplir o omitir deberes funcionariales propios de su cargo, ¿no? Pongo un ejemplo. Si digamos, hay el área de, acá en la comisaría de Ayacucho se habilitó un área de otorgamiento de licencias de lunas polarizadas, ¿no? Entonces, si el efectivo policial que labora en esa área, ¿no? Pide a un administrado alguna suma dineraria, ¿no? Para que le tramite con celeridad este documento, estaría en curso en este delito. ¿Por qué? Porque justamente de acuerdo a sus documentos administrativos, él tiene esa función específica. ¿De qué? De evaluar el cumplimiento de los requisitos que establece el texto único de procedimientos administrativos
de la entidad correspondiente y luego emitir este tipo de autorizaciones. Empero, si es otro efectivo policial que requiere ese documento, o este dinero, o esta dádiva, para que supuestamente le agilice este trámite, no estaría en curso en este delito, ¿no? Sea un policía de tránsito, sea un policía de investigación, o de otra dependencia, puesto que para su configuración de este delito, como remarco nuevamente, se requiere acreditar plenamente que este funcionario servidor público no haya aceptado o recibido donativo para cumplir u omitir sus funciones sin transgredir las obligaciones especiales que se desprenden de sus documentos administrativos. El comportamiento delictivo que prevé este artículo en su primer párrafo es básicamente que se da cuando el funcionario servidor público acepta o recibe un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido, como demarqué, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación o como consecuencia del ya realizado. Y lógicamente, como este tipo penal, observamos que el funcionario servidor público no transgredió sus deberes especiales, pero de todas maneras mercantilizó sus funciones, el tipo penal establece una pena más benigna. En este caso, el primer párrafo prevé una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 180 a 365 días multa. Resaltamos también que en el primer párrafo de este artículo penal se advierte con claridad que el acto corruptor no lo inicia el funcionario servidor público, pues él solo se limita a aceptar o recibir un donativo, promesa o cualquier otra ventaja. Entonces advertimos que es el extraneus, una tercera persona, quien inicia el acto corruptor. En su segundo párrafo de este tipo penal, también está el verbo rector de solicitar, ¿no? Es decir, que se configura cuando el funcionario servidor público solicita directa o indirectamente donativo, promesa, cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo o empleo sin faltar a su obligación o como consecuencia del ya realizado. En este segundo párrafo sí se advierte que el funcionario servidor público tiene la iniciativa, él solicita, él manifiesta de manera voluntaria su intención de que el tercero le dé pues un donativo, una promesa o cualquier otra ventaja para que cumpla su función. Como reiteré, dándole algún tipo de beneficio al administrado, ya sea como darle con rapidez los documentos que necesita, o no ser, o generar pues las vías más expeditas para el trámite que requiere. La pena que prevé el segundo párrafo, ¿no? Es el de no menor de 5 años ni mayor de 8 años de pena privativa de libertad en habitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 365 a 730 días multa, ¿no? Como nuevamente podemos advertir, son las mismas penas que se ha previsto para los demás delitos. Solo varía en cuanto a la intensidad, ¿no? Para el verbo rector solicitar, conforme estamos advirtiendo, las penas son más drásticas. En el artículo 395 también tenemos el delito de cohecho activo específico, ¿no? Básicamente vamos a apreciar que tiene la misma estructura que los demás delitos que ya hemos dado cuenta, pero la peculiaridad en este caso es la condición del sujeto activo. Pues hay un círculo cerrado o delimitado de quienes pueden ser sujetos activos de este delito. Es así que este tipo penal señala con claridad que pueden ser sujetos activos el magistrado, ¿no? Entendemos a los jueces en sus distintas instancias, ¿no? Magistrado también entendemos a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? También menciona a los árbitros, al fiscal, también en sus distintas jerarquías, mencionan también al perito, ¿no? Miembros del Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores, de los cuales podemos advertir que la mayoría de ellos, ¿no? Son operadores de justicia,
salvo el perito, quien es un órgano de auxilio judicial, ¿no? Son estos los sujetos activos, ¿no? En cuanto al sujeto pasivo, viene a ser nuevamente el Estado, la dependencia específica al que pertenece el sujeto activo. En este tipo penal también se reitera que el medio corruptor viene a ser el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. En su primer párrafo de ese tipo penal se señala que el sujeto activo, bajo cualquier modalidad, acepte o reciba donativo, promesa, cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas de que es hecho con el fin de influir o decidir en asuntos sometidos a su conocimiento o competencia, ¿no? Acá también advertimos que el sujeto activo no tiene la iniciativa del acto corruptor, ¿no? Él solo es un agente pasivo de un tercero que le ofrece, ¿no? este donativo o hace la promesa de entregarle en el futuro, mediato o inmediato, una ventaja o un beneficio. Pero en este caso, el sujeto activo tiene que tener pleno conocimiento que este acto corruptor que se le ofrece es con la finalidad de que él no decida en el asunto que es sometido a su competencia a favor de esta persona o de un tercero al cual no quiere beneficiarse. Esa es la parte en la cual la diferencia de los demás tipos penales. En cuanto a la pena que establece también en este tipo penal, en su primer párrafo, advertimos que establece la pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años, en habilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 35 del Código Penal y con 180 a 365 días multa. Ahora, bueno, en mi condición de fiscal, yo advierto que también es necesario pues crearse otro tipo penal donde se establezca así con claridad y con una sanción más fuerte aquellos funcionarios y servidores públicos que ocupan los más altos cargos en las distintas instituciones, dado que no es lo mismo pues advertir que un funcionario o servidor público esté enmarcado en actos de corrupción que un alto funcionario, sea un ministro, un congresista, presidente de la República, dado que estos últimos afectan con mayor gravedad el bien jurídico protegido, desprestigian pues a la administración pública. Entonces es necesario pues que se cree un tipo penal especial también para ellos, ¿no? Con una pretensión de fines de prevención, ¿no? Especial para evitar la comisión de estos delitos. En su segundo párrafo de este tipo penal, también se configura cuando los sujetos activos, bajo cualquier modalidad, en este caso, solicita directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, ¿no? Al igual que los otros tipos penales, en este segundo párrafo es el sujeto activo quien tiene la iniciativa, ¿no? El que percuta el acto delictivo, ¿no? El acto corruptor, ¿no? Y él le hace, y él manifiesta esta situación con la finalidad de poder favorecer, ¿no? A esta persona o a la que él indique en los asuntos que viene conociendo por razón de su cargo. Al establecerse en este segundo párrafo que es el sujeto activo quien tiene la iniciativa del acto corruptor, pues establece nuevamente una pena más grave que el de su primer párrafo. En este caso, establece una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años, inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 30 del Código Penal, y nuevamente con 365 a 700 días multa, ¿no? También se ha creado pues un tipo penal específico del delito de cohecho, ¿no? Pasivo propio en el ejercicio de la función policial, ¿no? Este ha sido establecido en el artículo 395A, ¿no? La peculiaridad o la diferencia con los demás tipos penales que ya hemos dado cuenta es la condición del sujeto activo, ¿no? En este caso, al miembro de la Policía Nacional. Es decir, se ha creado un tipo penal específicamente para los funcionarios públicos de la Policía Nacional, ¿no? Básicamente los que tienen
esa condición en sus distintos grados y jerarquías. Entonces, el sujeto activo en este tipo penal viene a ser el miembro de la Policía Nacional. Y por ende, y como lógica consecuencia, el sujeto pasivo viene a ser justamente la Policía Nacional, que es una dependencia específica del Estado. También advertimos que en este tipo penal, el medio corruptor es un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. También para este tipo penal se requiere acreditar plenamente, ¿no? Las funciones o atribuciones, la comercialización de estas funciones que ostenta por razón de su cargo. Entonces tiene que acreditarse el cumplimiento o omisión de deberes funcionariales propios de su cargo y que haya transgredido o no sus deberes encomendados. Siguiendo la misma estructura y la lógica de los anteriores tipos penales, en su primer párrafo de este tipo penal señala que el miembro de la Policía Nacional, ¿no?, acepta o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para sí o para otro para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas. También advertimos en este tipo penal que en su primer párrafo el acto corruptor no le inicia el efectivo o miembro de la Policía Nacional, sino una tercera persona, ¿no? Y él se limita solo a aceptar o recibir este donativo. También, como resalté, debemos acreditar que este policía, ¿no?, tenía la función o la atribución específica para poder realizar o omitir este acto y transgredir sus funciones. Pongo un ejemplo. Si un efectivo policial no acepta o recibe una dádiva que le entrega un conductor quien ha cometido una infracción a las normas de tránsito, ya sea porque estaba conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, o se pasó la línea o la luz roja de un semáforo, o se le sorprendió conduciendo en un sentido contrario, una calle o una avenida, ¿no? Entonces, sus normas administrativas básicamente indica pues que al policía debe imponerle una papeleta de infracción al tránsito, ¿no? O de ser el caso, disponer su internamiento y remitir la licencia de conducir a la municipalidad o instancia administrativa respectiva para su suspensión o cancelación. En este caso, este policía, ¿no?, acepta esa dádiva, ¿no?, o recibe este donativo con la finalidad de evitar todos estos actos administrativos que les he indicado y pueda perjudicar a este tercero, ¿no?, con las sanciones administrativas que le correspondía imponer. Pero este delito no se configurará cuando estos actos lo realiza otro policía, digamos el policía de turismo, ¿no? Pues el policía de turismo no tiene esa atribución, pues, de imponer papeletas, de retener la licencia de conducir, de remitir los documentos a la autoridad administrativa y demás actos administrativos que les he encomendado. Por eso, para estos delitos es menester acreditar plenamente las atribuciones y funciones que tiene el efectivo policial que viene siendo investigado por la comisión de este delito. Ahora, pero si este efectivo que pertenece a la Policía de Turismo, su comportamiento no quedaría impune, ¿no? Porque tenemos un tipo penal más abierto, como es el tipo penal de concusión establecido en el artículo 382 del Código Penal, en la cual solo se exige que el funcionario servidor público abuse de su cargo, ¿no? Y establece casi las mismas penas, las tres penas principales, pero la pena privativa de libertad es más benigna, es de 2 a 8 años. Entonces, generalmente los investigados que nosotros tenemos tratan o buscan pues que nosotros califiquemos o marquemos los comportamientos delictivos en este tipo penal. Pero cuando nosotros acreditamos plenamente la relación funcional, lo delimitamos o subsumimos ese comportamiento en este tipo penal especial, ¿no? La pena privativa de libertad, como les mencioné, también para este tipo penal es pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años en habitación conforme a los incisos 1 y 2 y 8 del artículo 36. En su segundo párrafo, también siguiendo la lógica de los anteriores artículos, señala que se configura o este comportamiento se despliega cuando el miembro efectivo policial
solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas. En este segundo párrafo predomina el verbo rector de solicitar. Es decir, que en este segundo párrafo es el sujeto activo, el efectivo policial, quien tiene la iniciativa del acto corruptor. Él no acepta o recibe, sino él propone al tercero, ¿no? Él propone transgredir sus funciones para evitarle todas estas sanciones administrativas que les he detallado anteriormente. Y también siguiendo la lógica de los artículos anteriores, la pena que establece para este segundo párrafo es más grave que el primer párrafo. Es así que establece una pena no menor de 6 ni mayor de 10 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. También ese tipo penal tiene su tercer párrafo. Básicamente el verbo rector en este caso es el de condicionar. En este caso, el miembro o efectivo policial condiciona su conducta funcionarial a la entrega o promesa de un donativo o función o cualquier otra ventaja o beneficio, ¿no? Condicionar es, ¿no? Señalar con claridad de que si no se le entrega este beneficio o este donativo, no realizará ninguna conducta funcionarial que le corresponde desplegar de acuerdo a las normas extrapenales en las que se establece, pues, sus funciones respectivas. La pena privativa de libertad en este caso es mayor que las anteriores, es no menor de 8 ni mayor de 12 años, e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal, ¿no? También tenemos el delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial, que está establecido en el artículo 395-B. Al igual que el tipo penal que hemos dado cuenta, tiene la misma estructura. Acá nuevamente, ¿no? Lo que lo diferencia es básicamente la condición del sujeto activo, de que éste sea un miembro de la Policía Nacional. El sujeto pasivo, por ende, también viene a ser la Policía Nacional, y en este caso también el medio corruptor viene a ser el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido. También para este tipo penal se tiene que acreditar plenamente la relación funcional del sujeto activo, ¿no? De que este dinero se recibe, se acepta, se solicita, se condiciona para cumplir o omitir su función, en este caso sin transgredir sus deberes funcionariales específicos, ¿no? Por eso le señalan como delito impropio. Propio es básicamente cuando transgreden sus funciones o deberes especiales. Impropio no, cuando se da para omitir o realizar un comportamiento justamente en cumplimiento de sus funciones. Es así que el primer párrafo de este artículo indica que se configura o este delito se despliega cuando el efectivo policial acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar o omitir un acto propio de su función sin faltar a su obligación o como consecuencia del acto ya realizado o omitido. Al igual que el artículo anterior, acá en este primer párrafo, el sujeto activo no tiene la iniciativa del acto corruptor, es el extraneus, una tercera persona, ¿no? Por ende, la pena también que prevé es menor cuando tiene la iniciativa. En este caso es no menor de 4 ni mayor de 7 años en habilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36. En su segundo párrafo de este tipo penal está el verbo rector de solicitar, ¿no? En este caso, como ya reiteré en distintas oportunidades, el sujeto activo, el efectivo policial o miembro de la Policía Nacional, acá tiene la iniciativa, él propone, ¿no? Y él manifiesta al extraneus, ¿no? Directa o indirectamente, la entrega de un donativo, una promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar o omitir un acto propio de su función sin faltar a su obligación o como consecuencia del acto ya realizado u omitido, ¿no? Y la pena, conforme también vamos a ver, es mayor que la anterior, porque establece una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años, e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36.
Seguidamente, tenemos el delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, que está establecido en el artículo 396. Acá también tenemos un sujeto delimitado, no un sujeto activo especial delimitado. En este caso solo pueden ser sujetos activos el secretario judicial, el relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier análogo a los anteriores, ¿no? Ahora con el nuevo Código Procesal Penal creo que han cambiado las denominaciones de los servidores públicos que prestan apoyo a los jueces. Pero acá tenemos un término que no abarca todas estas nuevas denominaciones, ¿no? En su último párrafo indica cualquier otro análogo a los anteriores. El comportamiento delictivo que prevé este artículo 396 es el mismo que ya hemos analizado en lo establecido en el artículo 395. La pena que prevé también es más elevada que el delito común, en este caso, es una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años, e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 180 a 365 días multa, ¿no? Ahora, debemos señalar que en varios tipos penales aplicamos la teoría de unidad de imputación. Es decir, si una persona comete un delito y existen otros partícipes en su condición de cómplice primario, cómplice secundario o instigador, ellos responden por un mismo delito, ¿no? Ya sea por homicidio, parricidio o cualquier delito. Pero la peculiaridad en el delito de corrupción de funcionarios, no, ahí se aplica la teoría de la ruptura de imputación, puesto que, como hemos mencionado, para los funcionarios y servidores públicos hay un tipo penal específico. Y para el extraneus, ¿no? Hay otro tipo penal, ¿no? Ese es el caso del artículo 397, que establece el delito de cohecho activo genérico. Es decir, que el cómplice, que debería ser cómplice, el extraneus, debería estar en sí comprendido en ese tipos penales que les he dado cuenta, pero no, el legislador ha visto por conveniente crear un tipo penal específico para ellos. El sujeto activo en este delito es cualquier persona, o sea, es un delito común, no es un delito cualificado, no un delito especial, ¿no? Pero el sujeto pasivo viene a ser nuevamente el Estado y sus dependencias específicas. El medio corruptor, de igual manera, viene a ser donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido. En este caso es la otra cara de la moneda. En el primer párrafo, en ese tipo penal, indica que se configura ese delito, ¿ya? Cuando el sujeto activo, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice o omita un acto en violación de sus obligaciones, ¿no? La pena en este caso, al ser esta persona un administrado, un extraneus, que no tiene deberes especiales, que transgredir, ¿no? Es una pena mucho menor para el delito de cohecho pasivo, ¿no? Genérico. En este caso, establece una pena no menor de 4 ni mayor de 6 años, inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1 y 2 y 8 del artículo 36 y con 365 a 730 días multa. De igual manera, en su segundo párrafo, establece la modalidad de ofrecer, dar o prometer donativo, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realiza o omita actos propios de su cargo o empleo sin faltar a su obligación, ¿no? En este caso, en el primer párrafo, se ofrece para que el funcionario transgreda su obligación, ¿no? Realice o omita transgrediendo sus obligaciones funcionariales. En el segundo párrafo, no. Justamente se le da para que realice o omita un acto propio de su función, ¿no? La pena que establece para este segundo párrafo es no menor de 3 ni mayor de 5 años, inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1 y 2 y 8 del artículo 36, y con 365 a 730 días multa. También se incorporó en el artículo 397A el delito de cohecho activo transnacional, ¿no? Es igual, ¿no? Este es para la persona o el sujeto que no tenga esa cualidad, ¿no? Que se requiere
para el delito de cohecho pasivo transnacional. En ese tipo penal, el sujeto activo viene a ser cualquier persona que tenga la nacionalidad peruana o la representación de una persona jurídica domiciliada en el Perú. El sujeto pasivo viene a ser pues el Estado, ¿no? O una dependencia específica. Nuevamente, en este tipo penal, el medio corruptor viene a ser el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido. El comportamiento delictivo se enmarca cuando esta persona, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente a un funcionario servidor público extranjero un donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio provecho o el de otra persona para que este servidor o funcionario público realice o omita actos propios de su cargo o empleo en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales. Para este delito se establece una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años, ni habilitación según corresponda, conforme incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, y con 365 a 730 días multa, ¿no? En el artículo 398 también tenemos el delito de cohecho activo específico, ¿no? Como podemos ver, el sujeto activo es cualquier persona, no es un delito especial, ¿no? No se exige una cualidad especial para ser considerado sujeto activo. Sujeto pasivo también en este caso viene a ser el Estado o alguna dependencia específica. Nuevamente el medio corruptor es el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido. El comportamiento que se indica en su primer párrafo es que ese delito se configura cuando el sujeto activo, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro, miembro del tribunal administrativo o análogo, con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. La pena también tiene tres penas principales, que es la pena privativa de libertad, no menor de 5 ni mayor de 8 años, inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, y con 365 a 730 días multa, ¿no? En su segundo párrafo, ¿no? Se da cuando el donativo, cuando este sujeto activo ofrece el donativo, promesa o ventaja o beneficio, se ofrece o entrega a un secretario, relator, especialista auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor o intérprete o análogo. La pena también son las que podemos observar en la diapositiva. En cuanto al tercer párrafo, establece otra modalidad. En este caso, está definido para los abogados, ¿no? Para los que también participan como parte procesal en los procesos judiciales. En este caso, el tercer párrafo establece si es que la persona que ofrece, da o corrompe es un abogado o forma parte de un estudio de abogados, la pena es mayor. En este caso es no menor de 5 ni mayor de 8 años, ni habilitación según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36, y con 365 a 730 días multa, ¿no? Y nuevamente tenemos el artículo 398A, el delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial, ¿no? Eso que hemos analizado, ¿no? Cuando el sujeto activo, como mencioné, es cualquier persona, el sujeto pasivo viene a ser la Policía Nacional, el medio corruptor también viene a ser el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido. El comportamiento, en el primer párrafo, como indiqué, es el que cualquier modalidad ofrece, da o promete a un miembro de la Policía Nacional donativo o cualquier otra ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones derivadas de la función. La pena es la que estamos observando en la diapositiva. En cambio, en el segundo párrafo, no se da la modalidad cuando se ofrece, da o promete a un miembro de la Policía Nacional donativo o cualquier otra ventaja o beneficio para que realice o omita actos propios de su función policial sin faltar a las obligaciones que se deriven de ellas. Para poder resumir la exposición que se me ha encomendado el día de hoy, debo concluir de que los delitos de corrupción de funcionarios en su mayoría
son delitos especiales propios, porque se exige que los sujetos activos ostenten la condición de funcionarios y servidores públicos. Y para ciertos delitos no basta esa situación. Se tiene que acreditar plenamente la relación funcional que tengan estos funcionarios y servidores públicos. Para ello se tiene que analizar los documentos administrativos, de gestión o normas extrapenales donde claramente se establezcan las funciones, ¿no? Puede ser el MOF, el ROF, directivas, oficios o memorandos, cartas funcionales u otras denominaciones de los documentos administrativos. También los medios corruptores son los mismos en todos los tipos penales, donativos, promesas, la entrega de dádivas, ¿no? Y también observamos que las penas principales que se establecen para todos esos delitos son la pena privativa de libertad, la inhabilitación, los días multa. También observamos que en los delitos de corrupción de funcionarios se utiliza la teoría de la ruptura de imputación, puesto que para los funcionarios y servidores públicos se tiene un delito específico y para las personas comunes o extraneus que participan en este acto delictivo también tienen sus tipos específicos para que puedan ser sancionados y para estos últimos las penas son más generosas, ¿no? También dentro del delito de corrupción de funcionarios tenemos ciertos tipos penales donde se exige una cualidad específica, ¿no? Que sea efectivo policial, que sea juez, fiscal, perito, miembro tribunal administrativo u otros análogos. Y también hay un tipo penal para auxiliares, ¿no? Secretarios judiciales u otros análogos conforme así lo hemos dado cuenta. Entonces, en resumen, esos son el análisis y la experiencia que les quería transmitir en esta oportunidad. Espero que haya sido provechoso y de su agrado. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su excelente ponencia. ¿Me logra escuchar, doctor? Sí, lo escucho, lo escucho. Y doctor, agradecerle por su excelente ponencia, doctor, el día de hoy. Estoy segura que nuestros participantes han podido absolver algunas dudas que tenían sobre el delito de corrupción de funcionarios. Doctor, tenemos una pregunta en el chat. ¿Puedo leer, por favor? Sí. Y el doctor Alex Mario pregunta, doctor, ¿los árbitros son funcionarios públicos? Ya. En ese caso, el tipo penal, conforme les indiqué, indica claramente que pueden cometer los delitos de corrupción los árbitros. Y ya, entonces, la definición que maneja el derecho penal de funcionario servidor público es una definición más amplia que el derecho administrativo. Entonces, lo que se trata de proteger es justamente la participación de procesos judiciales o donde se tenga que delimitar o aplicar las normas jurídicas, participan justamente estas personas, ¿no? Generalmente en arbitrajes, que son una forma de administración de justicia, ¿no? Eh, que no acompaña pues el órgano jurisdiccional. Como administran también justicia, como es el arbitraje en caso de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, el derecho penal los considera como tal, ¿no? Para fines punitivos. Bien, doctor. Por el momento son todas las preguntas. Los doctores en el chat agradecen, doctor, por su excelente ponencia. Aquí una nueva pregunta, doctor. El doctor Alex Mario pregunta, ¿entonces se podría imputar enriquecimiento ilícito a un árbitro? No, porque dado que el tipo penal solo es para el tema de corrupción de funcionarios, no para el tema de enriquecimiento ilícito. Bien, doctor. Creo que son todas las preguntas. Aquí hay una nueva pregunta, doctor. Un funcionario público juez especialista que se encuentra de vacaciones puede cometer delito. Conforme les indiqué que el artículo 425 amplía la comprensión de un funcionario servidor público. Les pongo un ejemplo, ¿no? Imagínense que un juez haya sido nombrado como tal ante la Junta Nacional de Justicia, pero aún le falta realizar el juramento
ante el presidente de la Corte Superior o ante el presidente del Poder Judicial, ¿no? Él sabe que va a poder ya en un tiempo corto asumir las funciones. Y es en ese marco donde él puede aceptar ciertas dádivas, puede exigir o la entrega de ciertas dádivas, con la finalidad de que una vez que asuma ya físicamente el cargo del juez, va a beneficiar a un determinado litigante. Entonces, el artículo 425 indica que esta persona ya es considerado como funcionario y servidor público, ¿no? Pese a que aún no ha asumido el cargo físicamente y por ende puede cometer el delito de corrupción de funcionarios conforme lo hemos mencionado. Bien, doctor, creo que esas son todas las preguntas que tenemos en el chat. Bien, doctor, nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento por su excelente ponencia del día de hoy, doctor. Esperamos poder contar en los próximos eventos con su participación, eh, a fin de que nuestros participantes también, a través de la experiencia que usted tiene, doctor, puedan conocer un poco más y absolver las dudas que tienen en esta materia. Bien, doctor, que tenga un bonito fin de semana, doctor. Muchas gracias nuevamente por su excelente ponencia. Muchas gracias.